extraer de esta carta algo que es muy particular, muy interesante. Pero antes de ir a la lectura y a la exposición de esta tercera carta de Juan, quiero invitarles que hagamos una oración para pedirle a nuestro Padre que está en los cielos que nos ayude con este texto tan particular que Él dejó a través de su apóstol amado. Bendito y glorioso Padre que estás en los cielos, en este día de acción de gracias y de celebración de la Cena del Señor, queremos pedirte y rogarte en el nombre de Jesús que nos seas ayudando a maravillarnos, a sorprendernos, a entender, a aprender lo que tú nos quieres hablar a través de esta breve, muy breve carta que quedó escrita al final de los tiempos de los apóstoles. Gracias, Padre, por esto y confiamos en que tu Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una carta muy especial que, como lo sabemos, fue escrita por el apóstol Juan cuando él ya era muy anciano y lo dice en la misma carta, el anciano. Ustedes ven, versículo 1, el anciano, refiriéndose a él mismo, el apóstol, a Gayo. Gayo es su amigo amado, muy amado, por lo que justamente va a decir en esta carta. Pero esta carta tiene una particularidad. Aquí en la introducción el Espíritu Santo pone en el corazón del apóstol Juan mencionar algo que va a repetir 6 veces en esta carta. Curioso, una carta tan breve y hay algo que él repite 6 veces en esta carta. Y lo dice al tiro en la introducción, que es lo que va a repetir 6 veces, la verdad. Va a hablar de la verdad. Hoy quiero que veamos cómo el Espíritu Santo nos va a presentar este tema de la verdad, sobre la verdad. Uno va a decir que debemos ser de la verdad. Otra parte nos va a decir que debemos hablar la verdad, o en otra parte nos va a decir que nos debemos andar en la verdad. Otra, que que trabajemos para que otros sigan la verdad. Debemos cooperar con los que predican la verdad y la verdad tiene que dar testimonio. 6 cosas que vamos a ver a través de la carta. Veamos esto en detalle. En el saludo, como ustedes ven ahí en el versículo 1, Juan le dice a su amado amigo Gayo que algo que es sumamente profundo. Comienza diciendo entonces a quien amo en la verdad. En la verdad. Estas palabras nos indican que el hermano que había estado con Cristo en toda su vida se fundaba entonces en algo que trasciende más allá de las emociones. No es una carta que simplemente le escribe yo te amo, sino que trasciende más allá de las emociones. Este amor que expresa aquí Juan a su hermano y amigo, Gayo en este caso, ese es su nombre, se puede entender en estas palabras cuando él dice en la verdad. Él lo amaba en la verdad, que es lo mismo que decir a quien amo en Cristo Jesús. Cuando nosotros decimos amado hermano en Cristo Jesús. Bueno, esa es lo mismo que el Señor el Espíritu puso en el corazón de Juan, de decir yo te amo en la verdad, en Cristo Jesús. Pero al decirlo de esta manera, está haciendo un énfasis específico, que lo ama en la verdad. Esto indica que Gayo era alguien muy especial para el apóstol Juan. Primero, porque lo amaba de una forma muy particular. Para el apóstol Juan, la verdad va a ser algo tan central en sus escritos. Todos los escritos, recuerden que el apóstol Juan fue usado para escribir el Evangelio de Juan, la primera carta, segunda y tercera carta y Apocalipsis. Él fue usado para escribir esos textos tan importantes y todos ellos fueron escritos al final del primer siglo, poco antes de que él falleciese, y él ya tenía a esa altura, se calcula, aproximadamente entre 93 y 96 años. Entonces, él era un anciano que había experimentado una vida en Cristo Jesús
y había participado junto con Timoteo en la iglesia de Éfeso. El apóstol Juan entonces va a repetir esto en muchos de sus escritos para que nosotros seamos amados en la verdad por otros cristianos. Primero tenemos que estar en la verdad. No es un sentir solamente del otro hacia nosotros, sino que nosotros debemos estar en la verdad. Cuando ustedes comienzan a amar a alguien que verdaderamente ama a Cristo y toda su palabra, van a amarle de una forma distinta a que normalmente aman a una persona que puede ser un familiar. Ustedes están rodeados de muchas personas que no conocen la verdad y les aman también. Pero cuando ustedes se encuentran con alguien que ama verdaderamente a Cristo Jesús y lo demuestra y lo manifiesta, el amor que va a haber con esa persona va a ser muy, muy particular. Segundo punto importante es hablar la verdad. Miren lo que dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Miren cómo lo dice. Me regocijé cuando todos comentaban de tu verdad. Quédense hasta ahí en el versículo 3. Luego Juan nos va a compartir lo que otros le habían contado con respecto a su amado amigo y hermano. Aquí se nos presenta la importancia de hablar la verdad. Dieron testimonio de tu verdad. No era la verdad que a él se le había ocurrido, a Gallo, sino que era lo que él compartía con respecto a la palabra, que probablemente había aprendido de parte de Juan, ya que eran amigos, y Juan era el apóstol que estuvo predicando todos esos años en toda la región, pero ahora él compartía la verdad. Esto indica que este hermano Gallo se distinguía por hablar, por compartir, por predicar y probablemente también de enseñar la verdad. Esto es algo que llena de regocijo a nuestro Señor y Dios. Y eso lo podemos ver porque está escrito acá. ¿Entienden? Que la palabra que está escrita, uno siempre dice, pero la escribió Juan, o Pablo dice, o Santiago dice. Sí, es cierto que ellos fueron usados y uno puede citarlos a ellos. Muchos de los testimonios que nosotros tenemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que fueron escritos por alguien, obviamente, son testimonios que están ahí porque el Espíritu de Cristo decidió dejarlo ahí. Nada de lo que quedó escrito fue escrito por los hombres, como testimonio personal o propio. El Señor se encargó de dejar eso escrito. Recuerden que los mismos apóstoles, es interesante tener eso siempre en claro, porque a veces uno cree que el apóstol Juan escribió 5 cartas o 5 libros, porque están en la Biblia. No, hermanos, pueden tener la certeza de que el apóstol Juan, el apóstol Pablo, y de hecho han encontrado escritos o testimonios de escritos de todos ellos, muchos más que no están en la Biblia. Ahora, ¿eso significa que ellos no estaban llenos del Espíritu Santo para escribir? No significa que ellos no estaban llenos del Espíritu Santo, sino que el Espíritu usó ciertos libros de cada uno de ellos para compilarlos en un texto que contiene todo lo que el hombre necesita. Como dice en Timoteo, es la palabra suficiente para que nosotros seamos instruidos en toda la justicia. No era necesario dejar más, pero eso no significa que hubieron muchos otros escritos y que los pastores posteriores también dejaran escritos. Hoy día hay muchos pastores que han escrito libros o, por ejemplo, un sermón. Este sermón no es un sermón que es inspirado por el Espíritu Santo, pero sí es un sermón que sirve para entender lo que el Espíritu Santo nos dejó escrito. ¿Y por qué se regocija el Señor cuando alguien habla la verdad? Justamente porque nosotros en ese momento, cuando hablamos la verdad, estamos compartiendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito. Y el mismo Señor lo dijo. ¿Se acuerdan ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo, ya en el último minuto antes de ir a la cruz, estuvo delante de Pilato y estuvo solo con Pilato? Y Pilato le pregunta, bueno, ¿y tú quién eres? Y él entonces da este testimonio: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
para dar testimonio a la verdad. Por eso el Señor se regocija cuando nosotros damos testimonio de la verdad, que es Él mismo. Una de las cosas más apreciables que debemos hacer en obediencia, por gratitud, por todas las misericordias, como lo decíamos justamente y lo leímos, y la gracia de nuestro bendito Dios, es hablar la verdad. Cuando tú hablas la verdad, nosotros no nos percatamos lo que el Espíritu Santo está haciendo con esa palabra. Recuerden que el Señor dijo que la palabra no va a volver vacía. ¿Hablas tú la verdad? Ahí viene la pregunta. ¿Hablas tú la verdad que está escrita? ¿O hablas tú la verdad que tú entiendes o que a ti te parece? Y con eso me refiero solamente a lo que está escrito. Hay varios testimonios. Proverbios es maravilloso, está lleno. Cuando ustedes leen Proverbios, por ejemplo, mi boca hablará verdad. El que habla verdad declara justicia. Compra la verdad, dice, no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, etc. Ustedes pueden buscar y subrayar todo lo que dice con respecto a la enseñanza, la palabra, la verdad, y se van a encontrar con cosas maravillosas. El tercer punto, andar en la verdad. En este mismo versículo 3, el apóstol Juan va a ser usado para agregarle lo que él dice. Si ustedes se fijan, él termina diciendo, y dieron testimonio de tu verdad, pero no solo de lo que tú decías, sino de cómo andas en la verdad. Va a continuar diciéndolo, ¿cómo andas en la verdad? Ambas cosas son sumamente importantes, hablar la verdad y andar en la verdad, pero son diferentes, hermanos, son diferentes. En Colosenses 2:6 se nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, a la verdad, andad en Él, andad en Él. Este andar en Cristo es lo que nuestro Señor nos manda con tanto amor, una y otra vez. En la segunda carta de Juan, que estamos acá, dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que andemos. Hay una enorme diferencia entre los que saben y hablan la verdad y los que andan en la verdad. Y ahí está lo delicado del tema. Muchos podrán proclamar la verdad, pero ¿andan en la verdad? ¿Están verdaderamente guardando los mandamientos? El Señor a la iglesia de Filadelfia no le reconoce que predicaban la verdad, sino que ¿qué hacían? Guardaban sus mandamientos. Te he amado porque has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, por eso entendamos que hay una enorme diferencia. Todo aquel que anda en la verdad es un verdadero cristiano. ¿Pero qué es andar en la verdad? Obedecer los mandamientos, guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a su vez se va a traducir en que verdaderamente le amamos. En otras palabras, ser como Cristo, ser un cristiano que se esfuerza por seguir e imitar a su Señor en todas las cosas que ha ido aprendiendo. Recuerden que nosotros no podemos guardar un mandamiento que no conocemos. Por eso es necesario irlos aprendiendo y conociendo para poderlos practicar. El cuarto punto, que otros sigan la verdad. Miren lo que dice en el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Otra cosa que alegra a nuestro Señor, tal como lo hizo en el corazón de Juan, es que aquellos que conocieron la verdad anden en la verdad. Y puedo compartir personalmente que es un gozo para mí cuando veo que alguien aprendió la palabra, escuchó la palabra, hizo caso y ahora está caminando en la verdad. Ver que lo que el Señor hace por medio de un siervo tenga resultados positivos y evidentes es un regocijo incomparable. Por eso lo comparto. Y entiendo muy bien lo que le pasó a Juan cuando vio el resultado de lo que él hizo en Gallo y que Gallo ahora hacía entre otros. Por esto tenemos que ser constantes en la predicación del Evangelio y la verdad que está escrita, esta verdad. Porque como está escrito, y cité en delante justamente Isaías 55:11,
así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envíe. Entonces, entendamos que toda la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios, que sale predicada por apóstoles, por profetas, por personas, por pastores, incluso cualquiera de nosotros, que es predicada, va a ser usada de alguna forma. Y eso lo decide nuestro Padre que está en los cielos. No te guardes la verdad. No, por eso no nos guardemos la verdad. Porque como el Señor nos dijo y nos mandó que nosotros fuésemos, ¿qué cosa? Dos cosas. Luz y sal en el mundo. Luz y sal en el mundo. A pesar de que uno dice, no, pero yo solamente soy un cristiano. No, tú eres luz y sal en el mundo en la medida en que prediques la verdad. Muy importante siempre tener eso presente con nosotros. Y esto fue lo que Pablo, también usado por el Espíritu Santo, también expresó repetidas veces en sus cartas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, que leímos, pero ahora en el capítulo 1, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, hablándole a los tesalonicenses, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, y ahora viene el resultado, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Lo que has aprendido del Señor, lo que has escuchado, lo que has recibido, lo que sabes bien de la Biblia, aunque sea poco, pero eso que has aprendido, aunque sea poco, repíteselo a otros. No hables lo que no sabes, no le agregues a lo que hace o que tú te imaginas, sino que procura hablar solamente lo que has aprendido, lo que conoces bien. Más vale poco, pero que sea bueno, que sea verdaderamente la verdad. Muchos errores, lo único que van a servir es para confundir y peor van a ser mentiras que vas a decir. El quinto punto, cooperar con la verdad, cooperar con la verdad. Versículo 8, miren lo que dice ahí en el versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué se nos declara en este versículo? La importancia que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que cooperar. Más bien dicho, cuando nosotros cooperamos, con eso se refiere a ofrendar, a hospedar, a ayudar y a alimentar a todos aquellos que el Señor está enviando para predicar el Evangelio. Y esa es la forma en que nosotros vamos a cooperar. La iglesia, ¿cómo coopera en la evangelización mundial? ¿Cómo coopera en la expansión del reino de Dios? Muchas veces uno dice, pero nosotros aquí no hacemos nada dentro de la iglesia. Hermanos, no se preocupen. Ustedes están cooperando en la medida en que ustedes están ofrendando y con eso se sustenta la obra y se empieza a propagar a través de otras personas que salen. No todos podemos salir a misiones, no todos somos llamados a predicar, pero que nosotros tenemos que cooperar y cuando hay alguna necesidad tenemos que entonces ayudar a sustentar a aquellos que están ayudando a predicar el Evangelio y también a aquellos que tienen necesidad. La obediencia, cuando nosotros obedecemos a ese mandato, a esos mandatos que están en la palabra. Hay muchos mandatos. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Romanos, donde se le dan varias instrucciones a la iglesia, dice ahí en el 11 al 13, dice, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Un solo ejemplo. ¿Cuántas veces se dio la oportunidad de que llegaron algunos misioneros o llegaron algunos a predicar el Evangelio y uno los acogió, los ayudó, les dio algo de comer, los invitó, los compartió con ellos? Algo muy simple, algo que parece que lo pasamos bien, comimos juntos, sí. Pero ese poquitito fue suficiente para que esa persona siguiera predicando el Evangelio. En ese versículo que acabo de citar hay tres cosas: servir al Señor,
compartiendo con las necesidades que tienen estas personas y practicando la hospitalidad. Esto, hermanos amados, no es optativo, no es algo que yo decido, bueno, hoy día lo hago, mañana no tengo ganas, no me siento, no. Es un mandato. Es un mandato y tenemos que entender que somos llamados a guardar todos los mandamientos. No podemos seleccionar los mandamientos. Y no solo en caso de emergencia, sino que es algo que debe ser hecho cada vez que haya una necesidad, y especialmente con aquellos que predican el Evangelio, y entendamos que se está refiriendo a misioneros y a pastores. El sexto punto está en el versículo 12. Miren lo que dice el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, otro hermano, y aún la verdad misma. Estas palabras hablan por sí mismos. ¡Qué maravilla que todos den buen testimonio de un cristiano! Eso ya es maravilloso. Pero mucho más maravilloso es cuando la verdad misma da testimonio de un cristiano. Esto es algo que todos nosotros debiéramos aspirar, que nuestro Señor dé testimonio de nosotros, como lo hizo con la iglesia de Filadelfia. Cuando ustedes leen la carta en Apocalipsis, ahí el Señor está diciendo: yo te he amado porque has guardado la palabra de mi paciencia. Qué maravillosa verdad con la cual el mismo Señor da testimonio. Que nuestro Señor dé testimonio de nosotros delante de los demás es algo que sería maravilloso. No para la gloria nuestra, entendamos, eso no se trata aquí de que nosotros nos echemos florcitas, sino que es una confirmación que nosotros verdaderamente estamos hablando y haciendo, guardando, andando en la verdad, que es finalmente para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. O como está escrito en Job. Ese es un momento impresionante donde Dios da testimonio a Satanás. Y le habla de su amado. En el versículo 8 del capítulo 1. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se imaginan que nuestro Dios dé testimonio, está dando testimonio de nosotros delante incluso de Satanás? Si nosotros verdaderamente somos seguidores de su Hijo, de su amado Hijo. Conclusión. ¿Cómo podemos concluir entonces? Si ustedes pusieron atención, se habrán dado cuenta de que en esta muy breve carta que Juan escribió a su amado hermano y amigo, el Espíritu Santo inspiró al apóstol para que ratificara una vez más la centralidad de la verdad. Es una carta que pareciera que no tuviera mayor importancia más allá de que da testimonio de Gallo, pero ¿qué hace? El Espíritu Santo ratifica la importancia de la verdad. Ahora piensa en tu vida, piensa en tu vida. ¿Cómo se manifiesta la verdad en tu vida? Si tú todavía no logras estas cosas, que es ser de la verdad, hablar la verdad, andar en la verdad, que otros sigan la verdad por consecuencia de lo que tú practicas y hablas y dices delante de los demás, si tú estás verdaderamente cooperando con la verdad, tanto que otros den testimonio de la verdad que hay en ti, entonces te animo, hermano amado, que vayas a tu casa y verdaderamente cierres la puerta de tu pieza y te arrodilles delante de tu Padre que está en los cielos y le pidas ayuda. Es lo que Él quiere. Si Él no vino a castigarnos, no vino a ponernos en penitencia. No, Él vino a ayudarnos, pero tenemos que pedirlo. Ahora tienes 6 motivos. Ahí tienes la carta, léela de nuevo. Y piensa en esos 6 puntos que están ahí. Y pídele a tu Padre que te ayude a ser de la verdad, hablar la verdad, andar en la verdad. Que otros, por causa de lo que tú haces, sigan la verdad. Que cooperes con aquellos que van a predicar la verdad o están predicando la verdad. Pídele ayuda para que puedas hacer los ajustes necesarios y te conviertas en un instrumento útil, en sus manos.
y así entonces su verdad, la verdad que es Cristo Jesús, sea proclamada. Aprendamos de este siervo, me refiero de Gallo, de este siervo que llegó a ser un instrumento tan útil que Dios, el Espíritu Santo, dejó ese ejemplo escrito acá, en su palabra. No fue una carta más que Juan escribió y que voló y que Gallo recibió y se gozó y le dijo gracias y le escribió otra. No, quedó escrita para todos los tiempos. Somos llamados a imitar a aquellos que hicieron las cosas correctas. Y por la gracia de nuestro Dios, todos podemos verdaderamente lograr, tal vez no todo, no llegar a esa excelencia, pero aspirar a esa excelencia. Y por eso les animo que hagan eso, hermanos amados. Oremos. Gracias, Padre amado, porque en cada una de los escritos que hay en este momento tenemos delante de nosotros, tú nos hablas de distintos ángulos para guiarnos o redireccionarnos o amonestarnos o exhortarnos para que tomemos conciencia del privilegio al cual fuimos llamados. Y porque estamos llenos de gratitud, queremos pedirte desde ya, ayúdanos por favor a guardar estas cosas que tú nos enseñas a través de tu Espíritu y a través de tus apóstoles. Bendito Dios, muchas gracias por esta palabra que hemos recibido hoy día, en este día tan especial en el cual queremos también celebrarte con todo nuestro ser. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos y para siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más
de